Eres desarrollador. Has terminado de estudiar y tienes conocimientos en un amplio abanico de tecnologías. Y por fin, llega el momento de buscar esa ansiada oportunidad para entrar al mundo laboral y hacer de la programación un trabajo remunerado para ti. De algo hay que vivir, claro. Envías el currículum a varias empresas, pero la competencia es voraz. Hay miles de candidatos y eso te inquieta, te hace sentir inseguro y piensas que nadie te llamará, pero de repente, una mañana, suena tu teléfono. Has conseguido tu primera entrevista técnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro capítulo de esta serie de la entrevista técnica de programador. En el capítulo anterior vimos una serie de preguntas típicas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo si vas a postular a un puesto de desarrollador web. Preguntas típicas de CSS y bueno, lo vimos en el vídeo anterior que lo tienes por aquí, por si quieres echarle un ojillo. En el vídeo de hoy, aparte de mi cara de sueño porque me acabo de despertar de la siesta, hoy vamos a responder una serie de preguntas típicas de JavaScript en una entrevista técnica de programador. Son preguntas específicas del lenguaje que, si bien no es un ejercicio como tal, son preguntas que te pueden hacer sin ningún tipo de problema si vas a hacer una entrevista de trabajo para desarrollador de JavaScript, para comprobar si tienes conocimiento en esto o no. Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si llegamos a 2000 me gustas, automáticamente subo el siguiente capítulo de esta serie que te aseguro que no tiene desperdicio. Así que todo el mundo darle like. Y nada, si quieres aprender JavaScript, también te recomiendo mi curso que lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo, el máster en JavaScript, en el cual te enseño JavaScript desde cero. Bien, la primera pregunta: ¿con qué función de JavaScript puedo hacer una alerta? Ok, yo aquí respondería evidentemente con la función alert. Pregunta número 2. ¿Con qué función de JavaScript puedo pasar datos por consola? Yo respondería con console.log, evidentemente. Evidentemente, si le preguntan esto a alguien que no tiene ni idea de JavaScript o que nunca ha programado con JavaScript, pues probablemente a lo mejor ni se acuerda. Pero esto alguien que esté todos los días programando con JavaScript, pues sabe perfectamente que con alert, hace una alerta, con console.log manda un mensaje por consola. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre let, var y const? ¿De acuerdo? Ok, pues aquí tendrías que responder de la manera más aproximada posible, aunque esto sería muy recomendable explicarlo en código, ¿de acuerdo? Que hice un vídeo hace tiempo en el cual lo explico por aquí, pero en código se ve mucho más claro. Hablando, pues te lo puedo explicar de la siguiente manera. La diferencia es el alcance de esa variable. La diferencia es el alcance, ¿por qué? Porque con var puedo acceder a esa variable desde cualquier punto del código y cuando yo defino una variable con let, en este caso, su alcance está limitado al bloque en el cual la ponga, ¿no? Si defino una variable con let dentro de un if, esa variable está disponible dentro de ese if, pero no fuera, ¿de acuerdo? Entonces está limitada a ese alcance. Si defines esa variable de forma global, ¿de acuerdo? Fuera de cualquier if, etcétera, pues el alcance es global. Sin embargo, var, si yo defino la variable con var dentro de un if, por ejemplo, puedo acceder a ella también desde fuera. Y también const, en este caso, es lo mismo que tener una variable, lo único que el contenido no va a ser modificable, es una constante, ¿de acuerdo? Es, digamos, que un contenedor de información, pero que no es variable en cualquier momento. Así que más o menos esa sería la diferencia y como yo lo explicaría. Ya te digo, se explica mucho mejor con código y por aquí te dejo un vídeo en el cual lo expliqué hace tiempo y en el curso también te lo explico por aquí abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Pregunta número 4. ¿Cómo detectar el tipo de dato de una variable en JavaScript? Bueno, pues aquí yo respondería que lo podemos detectar con typeof, es decir, typeof y la variable y sacamos el tipo de dato de esa variable o de ese dato en concreto. 5. ¿Cuáles son las estructuras de control más comunes en JavaScript? Pues tenemos el if, el else, tenemos el switch, tenemos el for, tenemos el for in, el for off, tenemos el while, tenemos el do while, si no me equivoco también. Algunos hay más por ahí, pero las principales son estas, ¿de acuerdo? Sobre todo básicamente son condicionales y bucles. Pregunta número 6. ¿Qué es un template string en JavaScript? Pues un template string es una cadena de texto en la cual yo puedo meter varios enters, ¿de acuerdo? Puedo dar varios enters, puedo meter varias líneas, ¿de acuerdo? No es un string de una sola línea en el cual si quiero meterle otra línea tengo que concatenar, no. Simplemente yo puedo abrir la comilla invertida y cerrarla y puedo meter varias líneas de texto. E incluso puedo interpolar información, interpolar otras variables dentro de ese template string, como imprimirlas sin necesidad de estar haciendo una concatenación con el más. Yo puedo utilizar la interpolación dentro de esos template string para meter dentro el contenido de otras variables y para eso sirven básicamente. Es bastante útil, la verdad.
Pregunta número 7. ¿Qué es una función de callback? ¿De acuerdo? Pues una función de callback es una función que se ejecuta dentro de otra. O mejor dicho, una función que se pasa como argumento a otra, ¿ok? O como parámetro a otra. Entonces, de esta manera, por ejemplo, hacemos una petición Ajax y cuando termina de ejecutarse esa petición Ajax, se ejecuta una función de callback, que es una función que se le pasa por parámetro y ya está. Te tendría que poner un ejemplo de código para que lo entendieras bien, pero básicamente eso es una función de callback, una función que se ejecuta dentro de otra o una función que se pasa como argumento a otra función. Pregunta número 8. ¿Qué es un array multidimensional? Pues yo respondería que un array multidimensional es un array que tiene varias dimensiones, es decir, es un array que tiene dentro otros arrays y dentro de esos otros arrays, pues otros arrays, básicamente. Pregunta número 9. ¿Qué diferencia hay entre for-in y for-off? La diferencia es que for-in saca los índices de, por ejemplo, si estamos recorriendo un array, la diferencia es que for-in saca los índices de esos elementos que está recorriendo y for-off saca los valores de esos elementos que está recorriendo. Así que esa sería la diferencia, básicamente. Pregunta número 10. ¿Cómo contar los elementos que hay dentro de un array? Pues esto es muy sencillo, simplemente coges el array y le pones .length o length y de esa manera sacas la longitud o el total de elementos que hay dentro del array. Ya está. Pregunta número 11. ¿Qué diferencia hay entre DOM y BOM? Yo respondería básicamente que DOM es el Document Object Model, que hace referencia a todos los elementos que hay dentro de nuestra página, ¿de acuerdo? Y el BOM es el Browser Object Model, que hace referencia a elementos y funcionalidades del navegador. Por ejemplo, la ventana del navegador. Mientras que con el DOM yo puedo seleccionar una caja que yo haya creado en mi página web, con el BOM yo puedo seleccionar la ventana del navegador como tal, medir cuánto tiene de tamaño, puedo acceder a la location, a la URL del navegador, puedo acceder a la media screen, al tamaño de la pantalla, mientras que con el DOM accedo a todos los elementos que yo haya podido crear dentro de la página. Esa es la diferencia. Pregunta número 12. Menciona los diferentes métodos que hay para seleccionar diferentes elementos del DOM dentro de la página. Pues tenemos el document getElementById, el getElementByTagName, el getElementByClassName, el querySelector, el querySelectorAll. Los principales son estos. Pregunta número 13. ¿Cuál es la diferencia entre blur y focus? Ok, pues focus es cuando tú te posas dentro de un input y blur es el hecho de salir de ese input, ¿vale? Son dos eventos diferentes. Focus, cuando estás dentro, estás en foco dentro de un input, dentro de un campo de texto o de lo que sea, y blur cuando te sales, cuando con el clic das clic fuera y te sales de ese foco. Esa es la diferencia entre estos dos eventos. Si quieres aprender JavaScript y todo lo que estamos diciendo en este vídeo, pero en la práctica, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el máster en JavaScript en el cual te enseño esto y mucho más desde cero, paso a paso, haciendo ejercicios, prácticas, proyectos y de todo para que aprendas JavaScript conmigo y aprendas lo más importante también del ecosistema que trae alrededor. Así que apúntate por aquí abajo, que además está muy baratito ahora. Ok, además tenemos certificado de finalización, acceso de por vida también y un precio absolutamente ridículo, así que échale un vistacillo si quieres aprender JavaScript y aprender pues lo más importante del lenguaje. Pregunta número 14. ¿Cómo manejar eventos o cuáles son las diferentes formas de manejar eventos? Simplemente menciónalas. Bien, pues tenemos la forma de manejar eventos con el atributo, por ejemplo, el atributo onClick dentro de una etiqueta HTML y dentro de esa etiqueta pues pongo el nombre de una función y cuando yo le dé clic al elemento se llama a esa función. A mí esa forma de hacerlo, bueno, está bien, pero no me termina de convencer. Luego tenemos la forma de hacerlo mediante ese mismo tipo de evento, pero en forma de propiedad o método dentro de JavaScript. Por ejemplo, si tenemos el onClick a nivel de atributo HTML, también tenemos el onClick como método dentro del código de JavaScript, entonces también podemos usarlo. Y la tercera forma es con el addEventListener, en el cual yo puedo usar el evento click y luego como segundo parámetro pasarle una función de callback para que haga algo. Entonces esas serían las formas más principales que tenemos. Seguro que hay más formas porque JavaScript es súper grande y seguro que se puede hacer más cosas, pero estas son las principales. Pregunta número 15. ¿Cómo guardar un objeto JSON en el local storage? Bien, esto tiene trampa porque tú puedes decir, vale, pues cojo y hago un setItem del objeto JSON y ya está. Esto tiene trampa porque dentro del local storage solo puedes guardar o texto o números, ¿ok? Entonces, para tú guardar un objeto completo, un objeto JSON, un objeto de JavaScript, no lo puedes guardar con el formato que tiene el objeto, sino que primero lo tienes que convertir a un JSON string,
¿ok? Tienes que hacer un JSON Stringify de tu objeto para coger ese objeto y convertirlo en un string, básicamente en un JSON string, y así lo puedes guardar en el local storage, simplemente. Pregunta número 16. ¿Cómo hacer una petición a una API externa o a una API REST? Pues tenemos varias formas. Podemos o usar librerías como Axios o incluso lo que trae dentro jQuery, aunque no sea lo más recomendable a día de hoy, o incluso usar el fetch, que está muy bien, que es directamente un método que trae internamente JavaScript y bueno, puedes hacer peticiones allá o peticiones a API externas sin ningún tipo de problema. Siguiente pregunta. ¿Con qué objeto de JavaScript puedes trabajar y manejar fechas? Pues evidentemente con el objeto date. Tú haces un new date y ya puedes sacar un montón de información acerca de la fecha. ¿De acuerdo? Esto lo enseño en el curso y bueno, en la documentación también puedes mirar la cantidad de métodos increíbles que hay para sacar de este objeto, sacar miles de datos acerca de una fecha, de la hora, de mil cosas. Aunque luego también tiene librerías como Moment.js y otro montón que hay más, en las cuales tú puedes trabajar con la fecha y darle un formato mucho más específico o un formato de hace cuánto se subió este post, por ejemplo, pues hace 20 horas se publicó este post, por ejemplo, o puedes manejar las fechas de mil formas. Pregunta número 18. ¿Qué es una promesa? Bien, pues una promesa es un objeto asíncrono en el cual nosotros, si hacemos una petición a un API o hacemos una petición a algo que nos vaya a reportar unos datos que no vayan a ser datos inmediatos, sino que vayan a tardar un rato, nosotros podemos hacer uso de la promesa. Entonces, con la promesa, nosotros hacemos una petición a un API, por ejemplo, e intentamos recoger una información y luego utilizamos el método then para capturar los datos que nos llegan de esta promesa, para capturar los datos de esta petición. Y la promesa lo que va a hacer es esperarse a que esta información nos llegue del API, nos llegue de un servidor externo, nos llegue de lo que sea que tenga un retardo y nos va a prometer que los datos los va a conseguir, porque de manera asíncrona se va a esperar a recibir esta información y luego con el método de nosotros estamos capturando esa información y la podemos procesar o mostrar o hacer lo que queramos con ella. Entonces básicamente eso sería una promesa. Básicamente la promesa nos garantiza que los datos nos van a llegar más tarde o más temprano, ¿vale? Estamos hablando de segundos o milisegundos. Pregunta número 19. Menciona dos frameworks SPA para JavaScript. Ok, pues aquí yo respondería Angular y React. Hay más como Vue, como Svelte, etcétera. Hay varios, pero estos cuatro son los principales. Pregunta número 20. ¿Se puede hacer backend con JavaScript? Y si es así, ¿con qué tecnología se haría? ¿Okay? Esto es una pregunta ya más teórica o de conceptos, de si sabes si lo conoces o no esta tecnología. Pues la respuesta es que sí, con Node tú puedes hacer backend y sobre todo combinando Node, Express y Mongo tú puedes hacer backend, puedes hacer API REST y puedes hacer un proyecto completo pues con JavaScript, tanto a nivel de frontend como de backend. ¿Vale? Así que estas serían las preguntas más importantes. Hay muchos conceptos en este vídeo que son muy interesantes, que también son muy extensos y me podría extender explicándolos, poniendo 50.000 ejemplos, etcétera. Pero bueno, para que se quedara compacto el vídeo reducido, pues lo he explicado lo más extenso que he podido, ¿vale? Haré otros vídeos explicando más cosas de este tipo. Y nada, si quieres seguir aprendiendo acerca de JavaScript, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el curso de JavaScript que yo tengo para que te apuntes y aprendamos juntos. Y si quieres que suba el siguiente capítulo de esta serie ya, que este vídeo llega a 2000 likes y lo subo ahora mismico. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo que es este. Dale click aquí y nos vemos ya en el siguiente capítulo. Esto ya es tremendo, esta serie está quedando increíble. Dale click, nos vemos aquí. Chao.